Después de sacudirnos el polvo que nos dejó la búsqueda de la cueva de Boquerón, para los nuevos en este canal y para quienes no han visto este video, los dejo en la pantalla final. Ahora les doy la bienvenida a un viaje fascinante a través del tiempo en la Escuela Superior de Música José Ángel Lamas, donde cada rincón del edificio cuenta una historia que refleja la rica cultura de Venezuela. Este crisol arquitectónico es un testigo silencioso de eventos históricos, desde la vida de figuras como el general Juan Bautista Arizmendi y la heroína Luisa Cáceres, hasta los oscuros secretos de túneles antiguos y lamentos que aún resuenan en sus sótanos. Acompáñame y descubramos juntos los misterios que oculta este emblemático edificio. Imagina adentrarte en un espacio donde la música y la historia se entrelazan en cada rincón. La Academia de Música José Ángel Lamas, ubicada estratégicamente en las cuadras principales del casco central de Caracas, es más que una simple escuela. Es un santuario artístico que ha sido testigo de la evolución cultural de Venezuela desde 1887, año en el que el gobierno adquirió una antigua casa colonial para convertirla en la sede del Instituto Nacional de Bellas Artes. Pero eso es solo el inicio de su rica historia. Durante el gobierno de Cipriano Castro, la historia del edificio tomó un giro fascinante. En 1904, bajo la dirección del arquitecto Alejandro Chatein, se llevaron a cabo transformaciones monumentales que dieron vida a la emblemática sala de actos y modernizaron los talleres artísticos, incorporando asombrosas estructuras metálicas con iluminación cenital. Visualiza cómo la institución se adaptó y creció, mientras el claustro colonial, con su patio central y arcadas majestuosas, evoca la serenidad y el esplendor de épocas pasadas. Adentrándonos aún más, notamos los matices de su arquitectura. El edificio principal, enmarcado en un elegante estilo neoclásico, destaca con su fachada organizada en 3 secciones, donde su imponente frontón alberga 3 bustos que rinden homenaje a las bellas artes. Este edificio no solo embellece el entorno, sino que también lleva consigo el peso y la dignidad de su historia. Sin embargo, no solo es un edificio, es un monumento vivo. Declarado Monumento Histórico Nacional en 1976, este edificio sigue vibrando con la energía de sus estudiantes, convirtiéndose en un crisol de creatividad y talento. Aquí, cada sala, cada corredor, cada nota musical cuenta una historia. Sigamos en este recorrido apasionante y descubramos juntos los secretos y la magia que esconde la Escuela Superior de Música José Ángel Lamas. Sé que aún muchos de ustedes no están suscritos al canal y esta acción representa un apoyo invaluable de parte de ustedes para este proyecto. La Escuela Superior de Música José Ángel Lamas es un lugar donde la música y la leyenda se entrelazan en sus muros llenos de historia. Pero detrás de su belleza y su prestigio artístico, esta casona colonial guarda secretos que parecen susurrar durante la noche. Imagina ser un estudiante inmerso en la práctica de una melodía cuando de repente se interrumpe el silencio con ruidos inexplicables y quejas lastimeras. La leyenda cuenta que, en su parte trasera, se ocultaba un pasadizo tenebroso que se adentraba en las entrañas de la ciudad. Este túnel, utilizado por los españoles para escapar de los filibusteros, era un camino de incertidumbre que podía haber albergado un tesoro escondido del rey. Sin embargo, la historia se vuelve más inquietante cuando consideramos que este túnel, que supuestamente conecta la Casa del Tesoro con la Escuela de Música, atraviesa espacios que una vez estuvieron cargados de vida y sufrimiento, como la antigua casa de los jesuitas y un templo colonial. ¿Te imaginas la magia de explorar este túnel? Personas que se aventuraron a descubrir su inicio relatan que, al intentar adentrarse, el aire se volvía irrespirable. Encendían luces, pero pronto se apagaban, como si la oscuridad misma conjurara su temor. Gritos y lamentos resonaban en las paredes, llenando a los valientes exploradores de terror y haciéndolos dar marcha atrás.
Muchos afirman que el túnel existe realmente, aunque su entrada haya sido tapiada. Hoy se puede ver el rastro de aquel pasaje olvidado, un recordatorio silencioso de las historias que encierra. Pero la trama se complica aún más. Otra leyenda cobra vida en la penumbra, hablando de los gritos y llantos de esclavos castigados en los sótanos de la edificación, permaneciendo sus almas atrapadas por el sufrimiento del pasado. La casa que fue una vez el hogar del general Juan Bautista Arizmendi y su esposa, la valiente heroína Luisa Cáceres, ahora guarda ecos de aquellos tiempos oscuros, donde el dolor y la opresión coexistían con la opulencia. ¿Qué misterios se esconden en esta emblemática escuela de música? Es un lugar donde las notas musicales se entrelazan con las voces del pasado, donde cada acorde puede resonar con los lamentos de quienes una vez habitaron este espacio. Acompáñame mientras desentrañamos la magia, el miedo y las leyendas que hacen de la Escuela Superior de Música José Ángel Lamas un sitio verdaderamente intrigante. Dime, ¿qué te parece este relato? Déjamelo saber en los comentarios. Mientras exploramos la Escuela Superior de Música José Ángel Lamas, llegamos a un punto culminante, donde la historia, el arte y lo sobrenatural convergen de manera impactante. Al situarnos en esta histórica esquina de Caracas, donde se alzaba el convento de San Sebastián, entendemos que este lugar ha sido un escenario de secretos ocultos y eventos trascendentales. Historias de antaño nos cuentan que en los sótanos de la antigua casona se escuchan ecos de sufrimiento. Esos espacios diseñados para castigar y oprimir fueron testigos del dolor de los esclavos que allí fueron encerrados. Los viejos muros construidos de sal retienen vestigios de un pasado que no se puede olvidar. Andan impregnados de las experiencias de aquellos que fueron injustamente tratados. Sin embargo, el pasado no solo habla de sufrimiento, sino que aquí también nació la heroica historia de Luisa Cáceres, cuya vida y sacrificio resonarán para siempre en esos mismos pasillos. Pero la intriga no termina aquí. Hombres y mujeres atraídos por la leyenda de tesoros ocultos todavía buscan respuestas en el corazón de esta casa. La mención de un túnel subterráneo ahora tapiado, destinado a la fuga de los españoles en tiempos de peligro, nos recuerda que los misterios que ocultan en el subsuelo de Caracas son tan viejos como la ciudad misma. Las historias de viejos artistas y cronistas nos advierten que en Venezuela la aventura de desenterrar estos secretos no es solo una búsqueda de oro, sino una búsqueda de historia, identidad y conexión con el pasado. El clímax de esta historia se revela cuando comprendemos que cada nota que resuena en la escuela de música es un eco del pasado. Cada acorde es un homenaje a las almas que habitaron sus muros. La música, en su esencia, no solo celebra la vida, sino que también rinde tributo a los sufrimientos y a las victorias de quienes han pasado por este lugar. Así, al final de nuestro recorrido, la conclusión resonante es clara. La Escuela Superior de Música José Ángel Lamas no es simplemente un espacio de aprendizaje, es un crisol donde la cultura, la historia y el arte se entrelazan, dándonos una profunda lección sobre el pasado que no podemos ignorar. Al salir de sus puertas, llevamos con nosotros no solo la magia de la música, sino la carga emocional de una historia que aún palpita con cada nota y con cada susurro. Aquí, en el corazón de Caracas, el arte es vida y la vida es historia. No dejes de compartir este video para que más personas conozcan esta historia. Al finalizar nuestro viaje por la Escuela Superior de Música José Ángel Lamas, es difícil no sentir que este lugar es una verdadera historia sobre historia, donde cada melodía toca las fibras de un pasado profundo y complejo. Hemos explorado no solo las transformaciones arquitectónicas que han dado vida a este emblemático edificio, sino también los ecos de sufrimiento que resuenan en sus muros. Las leyendas de tesoros escondidos y los lamentos de aquellos que sufrieron en los sótanos nos revelan que la búsqueda de conexión con nuestra historia va más allá de desenterrar oro. Se trata de entender y honrar las vivencias de aquellos que nos precedieron.
Si te ha gustado este contenido, activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas otros videos como este. Espero que hayas disfrutado de este fascinante viaje a través de la historia y el legado de este emblemático lugar, tanto como yo al guiarte en este recorrido. Si disfrutas de nuestro contenido, considera apoyarnos a través de PayPal para seguir creando historias emocionantes. Comparte esta historia con tus seres queridos, comenta tus impresiones y cuéntame qué aspectos te han parecido más interesantes. No olvides darle un me gusta, activar la campanita de notificaciones para no perderte futuras aventuras y sobre todo, suscríbete a este canal, es completamente gratis. Esto representa un apoyo invaluable de tu parte a este proyecto. Además, sígueme en redes sociales para descubrir más datos interesantes publicados antes de los videos en YouTube. Únete a la aventura y adéntrate en cada viaje con nosotros.